una marca, el cual recibió tesis laureada por su tesis Reflexión, Objetivación, Tematización sobre una crítica heideggeriana de Husserl acá en la Universidad Nacional, tesis que presentó con el profesor Gama. Pues él ya tiene el título de Magíster de acá en la Universidad Nacional y también tiene el título de Magíster en la Universidad de Copenhague. ¿Sí? Y esa misma tesis, bueno, usted nos va a presentar, es un texto corto de la tesis. Sí. Y esto es un aplauso. ¿Sí? Bueno, ante todo quisiera agradecer al Departamento de Filosofía y a la revista Saga por la muy cordial invitación a inaugurar este ciclo de conferencias sobre trabajos de investigación. Lo que yo voy a presentar está basado en un trabajo de investigación más extenso sobre el tema de Husserl, Heidegger y la reflexión. Y a modo de abrebocas, quisiera decir algunas palabras acerca de cuál es el problema de la reflexión y por qué este es un problema que concierne a la fenomenología. La fenomenología, entendiendo con este término la tradición filosófica fundada por Edmund Husserl y desarrollada por pensadores como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Scheler y muchos otros, puede entenderse en términos muy generales como una investigación sobre las condiciones de posibilidad y las estructuras de nuestras experiencias tal como las vivimos conscientemente, esto es, desde lo que se suele llamar hoy en día una perspectiva de primera persona. En este punto no voy a ahondar en la cuestión de si esta primera persona es siempre una primera persona singular, es decir, un yo, o si en algunos casos y en qué sentido podría ser una primera persona plural, es decir, un nosotros. Lo que me interesa destacar es que si el tema de la fenomenología es la experiencia, en este amplio sentido, una cuestión metodológica central que se le plantea es la del acceso a la experiencia. Y aquí es donde surge el problema de la reflexión. La pregunta es entonces, ¿en qué medida la reflexión es o no una metodología adecuada para acceder a una investigación fenomenológica sobre la experiencia? De acuerdo con una influyente lectura, la postura que se asuma con respecto a la metodología reflexiva marca el contraste entre una vertiente reflexiva y una vertiente hermenéutica de la fenomenología, la primera ejemplificada por Husserl y la segunda por el joven Heidegger. Recientemente, autores como Dan Zahavi, Steven Crowell y Wenjin Cai han cuestionado la legitimidad de establecer dicho contraste a partir del método de la reflexión. Mi propósito aquí es discutir la crítica central que Heidegger, basándose en Paul Nator, dirige a la reflexión fenomenológica. Dicha crítica se enfoca en el carácter objetivante de esta última. Luego de detenerme en la concepción husserliana de la reflexión y de presentar la crítica de Heidegger, propondré tres posibles interpretaciones de esta crítica, según se entienda como 1. Una crítica escéptica, 2. Una irrupción acrítica, o 3. Una crítica fenomenológica, y defenderé la pertinencia de esta última interpretación. En segundo lugar, sugeriré que para contrarrestar la crítica de Heidegger hay que ir más allá de la defensa de la metodología reflexiva que Husserl esboza en el parágrafo 79 de Ideas 1 y apelar a una distinción entre una objetualidad cósica y una objetualidad temática, sugerida en textos husserlianos posteriores. Allanar el camino hacia esta distinción, según indicaré, requiere reconocer la peculiaridad de la reducción trascendental como método para la investigación sobre la subjetividad. Husserl y Heidegger difieren en su valoración de la reflexión como método para una investigación fenomenológica sobre la experiencia. Mientras que Husserl afirma que el método fenomenológico se mueve íntegramente en actos de la reflexión y que la reflexión, abro comillas, es el título del método de la conciencia para el conocimiento de la conciencia en general, cierro comillas. La reflexión fenomenológica conlleva, según Heidegger, la adopción de una actitud teorética con respecto a las propias experiencias, incapaz de dar razón de estas de una manera acorde con su modo más original de darse. En el marco de la fenomenología husserliana, las vivencias de reflexión son una categoría de vivencias que tienen como peculiaridad estar dirigidas a otras vivencias. Dichas vivencias presentan típicamente una estructura dual. Una vivencia reflexiva se dirige a una vivencia reflejada, o sea, una vivencia que es el objeto de la reflexión.
Como tales, las vivencias reflexivas pueden enmarcarse dentro de las vivencias intencionales, que tienen como nota característica formal ser acerca de o estar dirigidas a algo. Esta nota formal sobre la intencionalidad de las vivencias reflexivas no debe conducir, sin embargo, a prejuzgar acerca del tipo de intencionalidad inherente a la reflexión fenomenológica. En particular, no debería conducir a equiparar la intencionalidad reflexiva con la intencionalidad perceptual. Por ejemplo, hay una diferencia clara entre percibir visualmente una taza sobre la mesa y dirigirse reflexivamente a la experiencia misma de percibir visualmente la taza. Aunque en ambos casos uno se encuentra dirigido a algo, en un caso la taza y en el otro la vivencia, esta última, como anota Husserl, no se da, como la taza, por escorzos y matices. Las vivencias de reflexión se caracterizan también por su iterabilidad y su universalidad. El primer rasgo se basa en que no hay una diferencia de naturaleza entre una vivencia reflexiva y una vivencia reflejada, pues ambas pertenecen a una misma esfera de vivencias. Esto permite que en principio siempre sea posible una reflexión sobre una reflexión. El segundo rasgo destaca la preeminencia de la reflexión, que radica en que ésta se encuentra dentro de, abro comillas, las más universales propiedades esenciales de la esfera pura de las vivencias, cierro comillas. No toda vivencia intencional es de facto una vivencia reflexiva. Por ejemplo, antes de integrarse en una reflexión como vivencia reflejada, la percepción de una mesa es una vivencia intencional, en la medida en que se dirige a un cierto objeto, pero no tiene de por sí un carácter reflexivo. Al percibir visualmente una mesa, el acto mismo de percepción transcurre, por así decirlo, en el anonimato. No obstante, según Husserl, en la medida en que es intencional, una vivencia tiene necesariamente la susceptibilidad de convertirse en objeto de una posible reflexión. La universalidad de la reflexión en la esfera de las vivencias consiste, pues, en que en principio una reflexión sobre cada vivencia intencional es siempre posible. ¿Cuáles son las vivencias a las que se dirigen las vivencias reflexivas de grado ínfimo? Es decir, antes de que la reflexión se itere sobre una reflexión de base, percepciones, alucinaciones, recuerdos, juicios, etc. En general, toda vivencia que se dé bajo la forma del cogito, es decir, toda vivencia intencional, alberga la posibilidad de convertirse en objeto de una vivencia reflexiva. Como Husserl lo observa, abro comillas, viviendo en el cogito no tenemos conciencia de la cogitatio misma como objeto intencional, pero en todo momento puede convertirse en tal, siendo inherente a su esencia la posibilidad en principio de una vuelta reflexiva de la mirada. Naturalmente en la forma de una nueva cogitatio que se dirige a ella en el modo de una simple aprehensión, cierro comillas. Vivir en el cogito quiere decir, de acuerdo con lo que acabo de sugerir, ejecutarlo sin percatarse de él reflexivamente. Por ejemplo, escuchar una melodía o ver un libro sobre la mesa sin tener a la vivencia auditiva o a la vivencia visual respectivas, como objetos intencionales de una correspondiente vivencia reflexiva. Es plausible suponer que si atendemos simplemente a la manera en que discurren nuestras experiencias cotidianas, normalmente no somos reflexivamente conscientes de cada una de nuestras experiencias en este sentido. Al abrir una puerta uno toma el picaporte, pero normalmente la vivencia táctil misma no es objeto de una captación explícita de ningún tipo. Al ir caminando por la calle y ver un semáforo en rojo, uno se detiene sin convertir a la vivencia visual respectiva en objeto de una nueva captación. ¿Qué ocurriría si al tomar los cubiertos para almorzar nos detuviéramos a considerar cuidadosamente la experiencia táctil de tener los cubiertos entre las manos? Si vivencias cotidianas como las descritas se convirtieran sistemática y reflexivamente en objetos de cierto tipo, probablemente la vida cotidiana se entorpecería estrepitosamente. Esto, sin embargo, no implica que dichas experiencias de base no sean conscientes. Si solo la reflexión diera razón del carácter consciente de una vivencia, cabría suponer, dado que la reflexión misma, como he dicho, es también una vivencia, cabría suponer, decía, que para que dicha reflexión se hiciera consciente, tendría antes que convertirse en objeto de una reflexión de orden superior, y así por el principio de iterabilidad de la reflexión ad infinitum. En conclusión, nunca seríamos conscientes de nuestras experiencias previamente a la ejecución de una correspondiente reflexión. Este riesgo de regreso al infinito, del cual Husserl estaba perfectamente al tanto, sugiere que el carácter consciente de una vivencia no puede depender simplemente de que sea objeto de una vivencia reflexiva,
lo cual indica a su vez que en su nivel más básico la autoconciencia tendría que situarse en un nivel de prereflexividad. Por lo pronto, con base en lo dicho, podemos indicar una cuarta característica de la reflexión. Las reflexiones son actos fundados porque se ejecutan sobre un fondo de prereflexividad en el que las vivencias ocurren sin ser objetos de percataciones reflexivas. La reflexión no crea su correlato objetual de la nada, ni es tampoco una clase particular de síntesis que transforme súbitamente una multiplicidad de datos no conscientes en una experiencia consciente. Hace parte de la fenomenología de la reflexión que aquello que se tematiza a través de ella se da como algo que ya ha iniciado y de lo cual se era consciente previamente a la ejecución de la reflexión. Una vivencia prereflexiva, es decir, previa a ser captada por una vivencia reflexiva que la tome por objeto, proporciona un sustrato indispensable para la realización de una reflexión. De lo anterior se desprende una quinta característica. Cito a Husserl: cada reflexión tiene el carácter de una modificación de conciencia. Fin de la cita. La reflexión no produce arbitrariamente su objeto, sino que se ejerce necesariamente sobre un fondo de prereflexividad que además se ve modificado por la reflexión. Resumiendo entonces, según Husserl, la reflexión es una vivencia intencional dirigida a otra vivencia, iterable, universal, fundada y modificadora. Esta última característica es fundamental para comprender la crítica de Heidegger a la reflexión fenomenológica. En efecto, a pesar de su carácter modificador, Husserl nunca pone en entredicho la pertinencia y centralidad de la metodología reflexiva. Por el contrario, desde su perspectiva, la modificación reflexiva posibilitaría que, reflexionando, el fenomenólogo no se limite a reproducir las vivencias en su inmediatez, sino que alcance una aprehensión cognitiva de las mismas. Heidegger, por el contrario, considera que la modificación reflexiva conlleva una distorsión del modo más originario como nos están dadas nuestras experiencias. Si el propósito de la fenomenología es tematizar las experiencias en su originariedad, que no ha de ser confundida con una ingenuidad prefilosófica, parecería haber desde la perspectiva heideggeriana una discordancia fundamental entre un modo reflexivo de acceso a nuestras experiencias y el modo que tienen estas últimas de manifestarse originariamente en la trama de la vida. 2. La crítica de Heidegger en la reflexión fenomenológica. En el célebre semestre de emergencia académica de 1919, este semestre se llama así porque tuvo lugar luego de cuando había concluido la Primera Guerra Mundial, Heidegger discute dos objeciones a la fenomenología que atribuye, al menos parcialmente, al filósofo neokantiano Paul Nator, quien, en palabras de Heidegger, es el único que hasta la fecha ha sido capaz de lanzar una serie de objeciones científicamente relevantes contra la fenomenología. Una de las objeciones discutidas por Heidegger es precisamente el carácter objetivante del método fenomenológico de la descripción reflexiva. De acuerdo con Heidegger, la reflexión fenomenológica implica la adopción de una actitud teorética sobre las vivencias que las objetiva y les induce lo que llama una privación de vida. Al reflexionar sobre nuestras vivencias, las estaríamos desgajando del flujo vital en las que éstas surgen y, por lo tanto, las estaríamos deformando irremediablemente. Como escribe Heidegger, abro comillas, la mirada reflexiva convierte una vivencia que inicialmente no era observada, que se vivía simplemente de manera arreflexiva, en una vivencia observada. La observamos. En la reflexión la tenemos delante de nosotros, estamos dirigidos hacia ella y la convertimos en un objeto sin más, es decir, en la reflexión adoptamos una actitud teorética. Todo comportamiento teorético implica una privación de vida. Colocamos las vivencias delante de nosotros, arrancándolas del vivir inmediato. Metemos la mano, por así decirlo, en la corriente fluctuante de las vivencias y entresacamos una o varias vivencias, es decir, detenemos la corriente, como dice Nator. Fin de la cita de Heidegger. Pero ¿habría acaso una manera de acceder a una investigación sobre nuestras experiencias que no implique adoptar lo que Heidegger llama una actitud teorética? Parte fundamental de la propuesta de Heidegger consiste en responder afirmativamente a esta pregunta. En el semestre de emergencia académica, él rechaza enfáticamente que la actitud teorética resulte apropiada para los propósitos de una fenomenología como ciencia originaria, que haga justicia a nuestra experiencia preteorética del mundo circundante.
Esta experiencia se basa en una relación de familiaridad, significatividad y proximidad con el entorno y no en la perspectiva distanciada y presumiblemente neutral típica de la teorización. La experiencia del mundo circundante es descrita por Heidegger a partir de la experiencia de entrar al aula de clase y ver la cátedra desde la cual el profesor dicta la lección. Lo que destaca en primer lugar sobre esta vivencia es que si nos atenemos sin prejuicios a cómo nos es dada, la vivencia no resulta de la sumatoria de determinadas sensaciones y percepciones de formas. En otras palabras, lo que se ve no son fragmentos que se ensamblen progresivamente en la vivencia de ver la cátedra, sino que lo que de entrada se ve es la cátedra desde la que el profesor habla. Heidegger no pretende negar que mediante un procedimiento abstractivo sea posible, partiendo de la vivencia de ver la cátedra, llegar, por ejemplo, hasta la sensación de marrón y convertirlo en un objeto de consideración. En tal caso, señala, la sensación de marrón se muestra como algo primariamente dado. Sin embargo, también indica que el costo de que la sensación esté dada de este modo sería la destrucción del mundo circundante, y aquello que hace posible la tendencia a la objetivación es, según Heidegger, el estar instalado en una actitud teorética. El carácter presuntamente primario de la sensación como objeto solo se muestra entonces en la medida en que uno se encuentra instalado ya en la actitud teorética que por naturaleza solo es posible cuando se destruye la vivencia del mundo circundante. No se trata de dos momentos consecutivos, primero destrucción de esta vivencia y luego asunción de la actitud teórica, sino que una cosa va inextricablemente ligada a la otra. Como escribe claramente, cuando intento explicar el mundo circundante en clave teorética, este se derrumba. El intento de disolver y someter metodológicamente las vivencias a teorías y explicaciones carentes de toda clarificación no significa una intensificación de las vivencias, no conduce a un mejor conocimiento del mundo circundante. Fin de la cita. Vivir en un entorno significa que todo tiene un primario e irrenunciable carácter significativo. Todo, como dice Heidegger, mundea. El momento de significatividad es lo primario, se da inmediatamente, abro comillas, sin ningún rodeo intelectual que pase por la captación de una cosa. La significatividad, dimensión original y atacada por la teorización, se preserva incluso más allá del contexto específico de una universidad, un ámbito académico, un país, una cultura, una civilización, ya que incluso para quien no esté familiarizado con la cátedra, esta se daría como algo extraño, con lo que no sabría qué lidiar, con lo que no sabría qué hacer, por ende se daría también como algo significativo. Así observa Heidegger, incluso para un campesino de la Selva Negra o para un negro senegalés que de un momento a otro fuera transportado de su tribu directamente al aula, la cátedra no perdería un momento ineludible de significatividad. Abro comillas, incluso en el caso de que él, el negro senegalés, viera la cátedra como algo que simplemente está ahí, esta tendría para él un significado, un momento significativo. Cierro comillas, el senegalés vería la cátedra como algo con lo que no sabría qué hacer. El significado de la extrañeza instrumental y el significado de cátedra serían absolutamente idénticos en su esencia. Al criticar el dominio de lo teorético, Heidegger habla de una progresiva y destructiva inflexión teorética de lo circundante, que al propagarse en este último suprime su carácter significativo. Esta propagación de lo teorético tiene un carácter progresivo, esto es, procede gradualmente y por ello mismo es rastreable en las series conceptuales mediante las que se teoriza. Por ejemplo, cátedra, caja, color marrón, madera, cosa. Por contraste, cito a Heidegger, lo circundante tiene en sí mismo su genuina automostración. Fin de la cita. A la teorización, la fenomenología contrapone, según Heidegger, la automostración. Por ello, no se trata para Heidegger de convertir la vivencia del mundo circundante en un más allá inaccesible o en un principio caótico o incomprensible, como lo aclara en una lección del mismo periodo. Abro comillas. La vida no es un enredo caótico de oscuros flujos, ni un principio de fuerza sordo, ni un exceso sin límites que lo enrede todo, sino que es lo que es solo como una forma concreta significativa. Fin de la cita. Lo que hay que comprender es la estructuración propia de la vivencia en sí misma y desde sí misma, y esto no debe llevar a ningún misticismo ni irracionalismo. Dada la postura heideggeriana frente a la actitud teorética, es esperable que tenga repercusiones sobre el método de la reflexión. En efecto, esta última es considerada como un modo paradigmático de la teorización. Puede que en la reflexión fenomenológica las vivencias no se descompongan en sensaciones simples,
composibles en niveles crecientes de complejidad, como podría ocurrir en la teorización científica, pero esto no quita que dicha reflexión involucre una fisura en la experiencia, un tomar distancia frente a uno mismo que impediría una aprehensión adecuada y no distorsionante de las propias experiencias. Es lo que Heidegger destaca al retomar las observaciones de Nathorp. El momento de objetivación inherente a la reflexión fenomenológica sería un lastre inevitable para esta última. Hasta aquí he mostrado que Husserl y Heidegger difieren claramente en su respectiva valoración del método de la reflexión fenomenológica. Lo que argumentaré a continuación es que de esta diferencia en la valoración no se sigue, sin embargo, que el uso de la reflexión marque el límite entre dos vertientes incompatibles de la investigación fenomenológica, como von Hermann, Adrian y buena parte de la crítica parece suponer. Lo primero que haré es aclarar cuál es la naturaleza de la crítica heideggeriana. Una vez hecho esto, pasaré revista a algunas propuestas recientes que han cuestionado dicha crítica y por lo tanto también la bifurcación entre fenomenología reflexiva y fenomenología hermenéutica. Y por último, retomando algunas observaciones de Husserl, presentaré mi propia propuesta para cuestionar la crítica de Heidegger. 3. Interpretaciones de la crítica de Heidegger. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la crítica de Heidegger en la objetivación reflexiva? Se trata de una crítica escéptica que busca cuestionar la validez de hecho de la reflexión, o por el contrario tiene la crítica de Heidegger una naturaleza distinta, quizás más radical. Aboga esta crítica por un abandono de la reflexión fenomenológica, no tanto por su intrínseca inadecuación para alcanzar lo que promete, sino quizás porque no estaría ni siquiera en condiciones de prometerlo. Husserl estaba al tanto de posibles reparos en contra de la metodología reflexiva. Uno de los contraargumentos centrales que ofrece en el parágrafo 79 de Ideas 1 en contra del escepticismo acerca de la reflexión es que la posibilidad misma de poner en duda sus rendimientos la presupone. En otras palabras, si una crítica de la reflexión tiene necesariamente un carácter reflexivo, dicha crítica evidentemente está de antemano condenada al fracaso. Tal como está planteado este argumento parece irrebatible. Por otra parte, sin embargo, hay una manera de construir la crítica de Heidegger que no se compromete con el antecedente del anterior condicional. En efecto, los detractores del método reflexivo podrían argumentar que una parte central de su planteamiento consiste precisamente en afirmar que al suelo fenomenológico desde el que se cuestiona la reflexión no se accede reflexivamente. Se abren en este punto al menos dos posibles lecturas de la crítica de Heidegger. Una primera alternativa consiste en leerla como una crítica escéptica, al señalar que la reflexión involucra una concepción procesual y objetivante de las vivencias. Heidegger estaría poniendo en duda que la reflexión alcance lo que promete. La pregunta crucial, por supuesto, es cómo se alcanzaría el reconocimiento de que las vivencias se presentan como procesos y objetos bajo la mirada reflexiva, ya que este es el punto clave del cuestionamiento. Supongamos entonces que con talante husserliano ejecutamos una reflexión sobre la vivencia de ver la cátedra al entrar a un auditorio con el fin de analizar la estructura noético-neumática de la vivencia. Desde la perspectiva heideggeriana, al reflexionar sobre la vivencia la tomo como objeto, la observo y con esto la modifico irremediablemente. En su extensión temporal no pasaría a ser un proceso temporalmente extendido ante mí. Las experiencias en la reflexión, como perspicuamente lo pone Heidegger, marchan ante la mirada. Pero ¿cómo alcanzo la convicción de que la vivencia se presenta en la reflexión como un proceso o un objeto? Aquí se presentan de nuevo al menos dos alternativas. Esta convicción se puede alcanzar o bien de modo reflexivo o bien de un modo no reflexivo. Dado que lo que está en juego es la legitimidad de la convicción misma, tendría que haber necesariamente un suelo de evidencia para suscribirla. La pregunta central es cómo se accede a este suelo. Supongamos primero que a este suelo de evidencia no se accede reflexivamente. De acuerdo con una sugerencia de Heidegger en el semestre de emergencia académica, desarrollada y defendida por von Hermann, podemos asumir que para Heidegger la evidencia no es un asunto de reflexión, sino de simpatía con la vida. Es decir, de un sumergirse en el flujo experiencial de la vida en el que ésta busca una autocomprensión en sus propios términos, en su propio lenguaje, al margen de toda teorización. Si optamos por este camino, sin embargo, nos encontraríamos con una discordancia fundamental entre el método para alcanzar la convicción antes mencionada y el contenido de la convicción misma.
pues ¿acaso es plausible suponer que a través de simpatía con la vida podría alcanzarse la convicción de que las vivencias se presentan en la reflexión de manera procesual y objetual? Si simpatía con la vida, como señala von Hermann, es la antítesis conceptual de la reflexión, no parece plausible sostener que una convicción acerca de la naturaleza modificadora de la reflexión pueda llegarse siguiendo dicho camino. Por otra parte, por supuesto, podría sostenerse que a la convicción mencionada se llega reflexivamente, es decir, que es sólo a través de una reflexión de segundo grado dirigida a la reflexión que previamente ejecuté sobre la vivencia de ver la cátedra, que puedo llegar a asegurar que esta vivencia se presenta en la reflexión de primer grado como un objeto o proceso. Si es así, sin embargo, habría que considerar la razón a Husserl cuando argumenta que la posibilidad de poner en duda la reflexión necesariamente la presupone. Hay que destacar que a pesar de sus diferencias, estas dos lecturas de la crítica de Heidegger presuponen que esta es una crítica escéptica. Lo que ponen en cuestión es el importe cognoscitivo de la reflexión, su capacidad de capturar la experiencia prereflexiva. La estructura de esta crítica puede expresarse en términos generales de la siguiente manera. Si la reflexión fenomenológica pretende capturar la experiencia prereflexiva, no cumple su cometido. Pero hay una segunda alternativa de construir la crítica de Heidegger, consistente en plantearla de un modo más radical, como una crítica que emerge plenamente del nivel de la prereflexividad. La reflexión implicaría una desnaturalización de las vivencias porque es una metodología por principio y no de hecho inadecuada para tematizarlas. Hay una diferencia importante sobre la cual quisiera llamar la atención entre cuestionar a la reflexión fenomenológica porque no está en condiciones de cumplir lo que promete o porque no está ni siquiera en condiciones de prometerlo. A diferencia de la primera interpretación, es decir, la escéptica, desde esta segunda lectura la reflexión fenomenológica no puede pretender abordar la experiencia prereflexiva porque reflexión y prereflexividad estarían simplemente en niveles incomunicados. Según esta lectura, la prereflexividad es una dimensión refractaria a cualquier tipo de teorización y por ende es en sentido estricto arreflexividad. Para expresarlo con una comparación muy simple, pretender capturar la experiencia prereflexiva de manera reflexiva sería como tratar de medir la cantidad de oxígeno en una habitación con una regla. Esta segunda lectura implica una clara ruptura entre la fenomenología reflexiva y la fenomenología hermenéutica y respalda la lectura dicotómica tradicional sobre la relación entre ambas vertientes de la investigación fenomenológica. Sin embargo, la aparente radicalidad de la crítica tiene un precio a pagar. ¿Hasta qué punto sigue siendo una crítica de la fenomenología reflexiva? Para ponerlo en otros términos, ¿hasta qué punto sería un cuestionamiento capaz de disuadir o al menos de interpelar fenomenológicamente a los partidarios de la reflexión acerca de la validez de esta última y no un punto de arranque totalmente distinto de la investigación? Al parecer, pues, nos encontramos con un dilema al interpretar la crítica heideggeriana de la reflexión fenomenológica. Si se toma como una crítica escéptica, parece presuponer a la reflexión misma. Por otra parte, si en lugar de tomarla como una crítica escéptica la concebimos como una ruptura radical, como una crisis en el sentido etimológico de krinein, de separación, división, una bifurcación o un punto de arranque nuevo, no es claro en qué medida seguiría siendo una crítica de la reflexión fenomenológica. Esta, al parecer, permanecería inmune en sus pretensiones, pues su legitimidad no habría sido puesta en entredicho. Lo que se habría mostrado es que es al menos concebible tomar un camino alternativo en la investigación fenomenológica, pero incluso contando con un desarrollo pormenorizado de esta alternativa, no se habrían ofrecido razones para optar entre uno u otro camino. Mi manera de enfrentar este dilema consiste en cuestionar la plausibilidad de ambos cuernos del dilema, por lo tanto del dilema mismo, y exponer una tercera posibilidad. Primero explicaré por qué considero inviables ambos cuernos del dilema. En primer lugar, sería ingenuo concebir la crítica de Heidegger como una crítica escéptica, basada en adoptar una postura epistemológica con respecto a la experiencia prereflexiva. Dicha postura es presupuesta por el escéptico que cuestiona, de modo radical o moderado, da igual, la legitimidad cognoscitiva de la reflexión. Husserl discute con un adversario escéptico de la reflexión en el parágrafo 79 de Ideas 1. El núcleo de la crítica de este adversario es el siguiente: si el vivenciar inmediato es una realidad absoluta, vivida como tal, pero no conocida, ¿cómo podrían establecerse afirmaciones con respecto a dicha realidad? En otras palabras, ¿cómo podría conocerse el vivenciar inmediato si éste por principio repele la objetualidad
es decir, el ser objeto requerida por todo conocer. La presuposición de esta crítica es que el conocimiento requiere necesariamente de un objeto de conocimiento. Sin embargo, hay razones para suponer que Heidegger no aceptaría esta presuposición. En efecto, su crítica a la actitud teorética es precisamente que ésta se basa en una objetivación de lo que se contempla teoréticamente, en una estructura epistemológica dual que consta de un sujeto cognoscente y un objeto por conocer. La crítica heideggeriana, sin embargo, no se amolda a esta estructura epistemológica anclada en la actitud teorética. Si lo hiciera, caería en el sinsentido de ser una crítica teorética de lo teorético. Las anteriores consideraciones parecen sugerir por descarte la viabilidad del segundo cuerno del dilema. En efecto, una manera sugestiva y muy popular de interpretar el carácter no epistemológico de la crítica de Heidegger consiste en verla como una ruptura en la base de la investigación fenomenológica. Desde esta perspectiva, la crítica de Heidegger a la fenomenología reflexiva y la actitud teorética se previene por principio de recaer en esta, mediante la adopción y el desarrollo de un punto de arranque nuevo de investigación. La crítica de Heidegger sería en realidad una irrupción. Podría afirmarse que lo que Heidegger pone en marcha desde el semestre de emergencia académica, o incluso antes, según algunos intérpretes, es algo que ni siquiera ha sido vislumbrado por los partidarios de una fenomenología reflexiva. La esfera de la vida prereflexiva que los partidarios de la reflexión creen poder tematizar sería, en el marco de este modelo, un dominio que requiere de una metodología y una conceptualidad totalmente autónoma, que nada tiene que ver con la reflexión. Así, los partidarios de esta interpretación de la crítica de Heidegger podrían sostener que la primera interpretación de esta, el primer cuerno del dilema, ya concede demasiado. La legitimidad de plantear la crítica en términos de la capacidad de la reflexión para abordar la experiencia prereflexiva. Este planteamiento de la crítica resultaría para ellos cuestionable de entrada. Ya he indicado un primer problema en el que incurre esta lectura, el riesgo de convertir la crítica de Heidegger a la fenomenología reflexiva en una ruptura acrítica con respecto a esta última. En efecto, si dicha crítica tiene el carácter de un nuevo comienzo, el de una irrupción, y no el de un cuestionamiento de la estructura misma de la reflexión, no es claro por qué habría que seguir llamándola una crítica. En segundo lugar, esta interpretación no concuerda con clara evidencia textual. Por ejemplo, en una lección del mismo periodo que el semestre de emergencia académica, Heidegger observa, cito, el método filosófico no es algo fuera de lo común, no es tampoco algo así como un sexto sentido, sino que tiene sus raíces en la vida misma, tiene que ser buscado en su autenticidad y originalidad en la vida misma. Fin de la cita. Y en el semestre de emergencia académica, Heidegger escribe que se ha de romper con esta primacía de lo teorético, pero no con el propósito de proclamar un primado de lo práctico o de introducir otro elemento que muestre los problemas desde una nueva perspectiva, sino porque lo teórico mismo, y en cuanto tal, remite a algo preteorético. Es claro que para Heidegger la superación de la actitud teorética no se da asumiendo una nueva perspectiva ateorética, sino mostrando la fundación de la actitud teorética en una experiencia más originaria, preteorética. Cuatro, la crítica de Heidegger a la fenomenología reflexiva como una crítica fenomenológica. Dada la implausibilidad de ambos cuernos del dilema, ¿cómo puede interpretarse la crítica de Heidegger a la reflexión? A mi juicio, esta crítica no es ni una crítica escéptica ni una irrupción acrítica, sino una crítica fenomenológica. Cuando Heidegger cuestiona que las vivencias se presenten como objetos o procesos bajo la mirada de la reflexión, su punto no es poner en duda a la manera de un escéptico que dicho modo de aparición se ajuste al modo de ser verdadero de las vivencias prereflexivas. Para ponerlo en otros términos, la crítica de Heidegger no se apoya en un contraste entre la apariencia y la realidad de la vida prereflexiva. Pero su crítica tampoco consiste en la irrupción súbita de un nuevo punto de vista. Su crítica apunta más bien a que el modo en que las vivencias aparecen en la reflexión fenomenológica remite intrínsecamente a un modo de aparición más originario. En el curso de 1919, Fenomenología y Filosofía Trascendental de los Valores, Heidegger da importantes indicaciones acerca de cómo concibe la crítica fenomenológica. Abro comillas. La crítica fenomenológica no es contraponer, aducir contrapruebas, sino que la proposición a criticar es comprendida de dónde provenga su sentido. Crítica es escucha de las auténticas motivaciones.
Las motivaciones inauténticas no son motivaciones en absoluto y solo pueden comprenderse como inauténticas a partir de las auténticas. Lo fenomenológicamente auténtico se muestra a sí mismo como tal, no necesita de un nuevo criterio teorético. Cierro comillas. En lugar de escepticismo o irrupción, la crítica de Heidegger se mueve al nivel de la automostración o de la acción fenomenológica. En este sentido, su crítica es inmanente a la fenomenología y allí recae una de sus innegables fortalezas. Ya en el semestre de emergencia de análisis de la evidencia del mundo circundante, Heidegger observa que, abro comillas, lo circundante tiene en sí mismo su genuina automostración, cierro comillas. A la teorización que involucraría un momento irrenunciable de objetivación y distorsión, Heidegger no contrapone por obvias razones una teorización más sofisticada ni un salto o irrupción fuera de lo común. Este carácter fenomenológico de la crítica de Heidegger es patente todavía años más tarde, en la crítica inmanente a la investigación fenomenológica que desarrolla en la lección de 1925, Prolegómenos para una historia del concepto del tiempo. Pero quizás la manera más clara y decisiva de destacar el carácter fenomenológico de esta crítica es preguntarse cuál es la posición de Heidegger frente a ella, es decir, cómo la asume y reacciona ante ella. Una respuesta a estas preguntas nos daría un indicio crucial acerca de cómo entiende la crítica. De nuevo, el semestre de emergencia académica nos ofrece valiosos elementos para abordar esta cuestión. Como he señalado antes, Heidegger sostiene que Nathorp es el único que hasta la fecha ha sido capaz de lanzar una serie de objeciones científicamente relevantes contra la fenomenología. Es sobre la base de una objeción de Nathorp que Heidegger critica la objetivación inherente a la reflexión. Sin embargo, las referencias a Nathorp por parte de Heidegger en el semestre de emergencia académica no terminan aquí. Heidegger también observa que, abro comillas, Nathorp, con toda su perspicacia a la hora de plantear el problema de lo teorético, no ha agotado todas las posibilidades. En su confrontación con la fenomenología, no llega a abordar la auténtica esfera de problemas. Esto se puede decir en términos generales de todas las críticas que se han hecho y se hacen a la fenomenología. Cierro comillas. Heidegger responde a la objeción de Nathorp apelando al concepto que ya he mencionado de simpatía con la vida, que es derivado por Heidegger a partir del principio de todos los principios de la investigación fenomenológica que Husserl formula en Ideas 1. Heidegger, citando parcialmente a Husserl, menciona este principio de la siguiente manera: todo lo que se da originariamente en la intuición hay que tomarlo simplemente como se da. Fin de la cita. Enseguida Heidegger aclara: si uno entendiera el principio en términos de una proposición teorética, entonces esta designación no sería congruente. Ahora bien, el hecho de que Husserl hable de un principio de los principios, es decir, de algo que precede a todos los principios y que nos salvaguarda de los errores de la teoría, ya muestra que ese principio no es de naturaleza teorética, si bien Husserl no se pronuncia al respecto. Cierro comillas. En este pasaje parece que curiosamente Heidegger estuviera defendiendo a Husserl de las acusaciones de Nathorp. No obstante, la continuación del texto pone de presente que su interpretación del principio de todos los principios husserliano poco tiene que ver con los planteamientos de Husserl mismo. Heidegger en efecto escribe que, abro comillas, se trata de la intención originaria de la auténtica vida, de la actitud originaria del vivir y de la vida cuanto tales, de la absoluta simpatía con la vida que es idéntica con el vivir mismo. Unas páginas más tarde observa, abro comillas, la vivencia que se apropia de lo vivido es la intuición comprensiva, la intuición hermenéutica, la formación originariamente fenomenológica que vuelve hacia atrás mediante retroconceptos y que se anticipa con ayuda de preconceptos y de la que queda excluida toda posición teórico, objetivante y trascendente. Fin de la cita. A través de los conceptos de simpatía con la vida e intuición hermenéutica, Heidegger está cuestionando implícitamente el marco reflexivo de la fenomenología husserliana, pero la manera como Heidegger llega a estos conceptos es curiosamente fenomenológica. Para Husserl, el principio de todos los principios mencionado en el parágrafo 24 de Ideas 1 es plenamente compatible con el concepto de reflexión. Heidegger también adopta el principio, como acabamos de ver, pero para él este tiene una naturaleza no reflexiva y no teorética. La relevancia de localizar la discusión implícita de Heidegger con Husserl a nivel de la intuición fenomenológica acaba por confirmar un pasaje de la lección del semestre de invierno de 1919-1920, en donde Heidegger desarrolla lo que llama
un ejemplo de auténtica crítica fenomenológica dirigida precisamente al concepto de intuición. Aquí se pone de presente que para Heidegger el concepto fenomenológico de intuición propio de la fenomenología precedente, como la llama, y las referencias que hace Heidegger dejan pocas dudas de que tiene en mente a Husserl bajo esta denominación. Entonces decía en este pasaje se pone de presente que para Heidegger dicho concepto de intuición de la fenomenología precedente está de camino hacia el origen, pero no es suficientemente originario. Con las consideraciones precedentes tocamos el estrato más básico del debate entre una fenomenología reflexiva y una fenomenología hermenéutica, por lo que se refiere, claro está, al problema metodológico de la reflexión. Se trata de una divergencia sobre el carácter reflexivo o prereflexivo de la intuición originaria de la que arranca la investigación fenomenológica. Dando un paso más, se trata de una divergencia sobre el carácter objetivante de la intuición fenomenológica, o como lo expresa Heidegger, sobre la cuestión de si el correlato de la intuición es algo, abro comillas, que tenga el modo de ser de un objeto. Los partidarios de la reflexión no pueden defender que la intuición originaria y dadora a la que se refiere el principio es de naturaleza reflexiva, apelando a un principio fenomenológico más básico, porque recordemos, aquel es el principio de todos los principios, pero exactamente por la misma razón los detractores de la reflexión no pueden conmover a un nivel más básico la posición de base de sus adversarios. Lo que queda por ver, por supuesto, es hasta qué punto la divergencia entre ambas orientaciones fenomenológicas es efectiva e insubsanable, justifica la discrepancia con respecto a la reflexión, una bifurcación en el quehacer fenomenológico, como lo sostiene la lectura tradicional. Aunque por décadas un amplio sector de la crítica ha adoptado la idea de que la disyuntiva entre una fenomenología reflexiva de carácter teorético y una fenomenología prereflexiva de carácter preteorético es una disyuntiva legítima, solo recientemente algunos autores han cuestionado que así sea. En lo que sigue, mencionaré 3 estrategias que han sido propuestas recientemente para replicar a la crítica de Heidegger. Indicaré las que considero son algunas insuficiencias de las mismas y concluiré presentando mi propia propuesta. Algunas estrategias para replicar a Heidegger. 1. Zahavi, variedades de la reflexión fenomenológica. Una primera estrategia para replicar la crítica de Heidegger consiste en señalar que el hecho de que este último argumente en contra de la fenomenología reflexiva no muestra que su propia alternativa hermenéutica no tenga un carácter reflexivo. Dan Zahavi es uno de los autores que han cuestionado la lectura dicotómica tradicional acerca de una disyuntiva entre una fenomenología reflexiva y una fenomenología hermenéutica. Su argumento fundamental descansa en la observación de que el concepto de reflexión fenomenológica es polisémico. Según argumenta, no solo Husserl, sino Sartre y Merleau-Ponty distinguen tipos de reflexión fenomenológica. En particular, dichos autores sugieren una distinción entre un tipo de reflexión que acentúa y destaca y otro tipo de reflexión que al objetivar reifica y altera su tema de investigación. Zahavi señala que, abro comillas, las experiencias sobre las que se reflexiona se ven transformadas en distintos grados y modos según el tipo de reflexión en cuestión, cierro comillas. Con respecto a Husserl, observa que en el volumen en las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, abro comillas citando a Zahavi, Husserl escribió que la experiencia a la cual nos dirigimos atentamente en la reflexión adquiere un nuevo modo de ser, se vuelve acentuada. Husserl argumentó que esta acentuación no es otra cosa que su ser aprendida. También habló de la reflexión como un proceso que revela, explicita y articula los componentes y estructuras que estaban contenidos implícitamente en la experiencia prereflexiva. Cierro comillas. Merleau-Ponty sugiere, según la nota de Zahavi, que la reflexión fenomenológica no es una distorsión, sino una consumación de la experiencia, mientras que Sartre plantea una importante distinción entre una reflexión pura y una reflexión impura. Mientras que la segunda reifica la experiencia y opera con una dualidad epistémica, la primera es descrita como una tematización no distorsionante de la vida prereflexiva. Lo anterior sugiere que con el fin de aclarar el carácter modificador de la reflexión y de dar el toque de la crítica heideggeriana, debemos aclarar primero cuál tipo de reflexión fenomenológica estamos considerando.
Zahavi sugiere entonces una distinción entre dos tipos fundamentales de reflexión, la reflexión objetivante y la reflexión atencional. Desde su perspectiva, ambas involucran una modificación de la experiencia, pero mientras que la primera toma la primera como un objeto e implica una fisión o una fragmentación en la experiencia, la segunda es un tipo de reflexión que acentúa y destaca en lugar de objetivar, tal como la describe retomando a Fink. Se trata de una forma peculiar de estar despierto, wakefulness. No obstante, Zahavi también provee razones para no equiparar la reflexión con la atención. Según señala, el concepto de atención surge del campo de la conciencia de objetos. La atención es una modificación que podemos realizar para traer un objeto del trasfondo perceptual al primer plano. Por lo tanto, si identificamos a la reflexión como una modificación atencional, estaríamos implicando que las vivencias prereflexivas se dan por analogía con los objetos marginales de la atención en la conciencia perceptual. En la reflexión, las vivencias pasarían del trasfondo al primer plano de la atención. Por razones que aquí no detallaré, Zahavi rechaza esta sugerencia. En segundo lugar, Zahavi se adhiere a la caracterización estándar husserliana de la reflexión como una estructura dual que consta de una vivencia reflexiva y una vivencia reflejada, mientras que la atención, según Husserl, es una característica de un acto primario y no un nuevo acto. El carácter polisémico del concepto de reflexión fenomenológica lleva a Zahavi a concluir lo siguiente, abro comillas: Heidegger distingue entre una reflexión objetivante y una tematización y articulación hermenéutica no objetivante. Otros fenomenólogos harían básicamente la misma distinción, pero insistirían en que se trata de una distinción entre dos tipos de reflexión, una distorsionante y objetivante y otra que se limitaría a acentuar. En mi opinión, es razonable afirmar que lo que Heidegger ha hecho es describir este último tipo de reflexión en detalle. Cierro comillas. En consecuencia, el hecho de que Heidegger no describa la intuición hermenéutica como un tipo de reflexión no implica que no lo sea. Sin embargo, Zahavi mismo concede en cierto punto que su argumento a favor de la artificialidad de la distinción entre fenomenología reflexiva enfrenta potencialmente la objeción de trasladar el debate a un plano terminológico, ya que podría señalarse que resulta confuso operar con varias nociones de reflexión. Independientemente de este punto, incluso si siguiendo a Zahavi aceptamos la distinción entre una reflexión objetivante y una reflexión atencional y le concedemos a la reflexión objetivante un papel importante, tal como Husserl lo hace, la crítica de Heidegger parece permanecer en pie con respecto a esta última. 2. Crowell, la reflexión fenomenológica como un comportamiento interrogativo. Una segunda estrategia para cuestionar la lectura dicotómica ha sido desarrollada por Stephen Crowell, quien ha argumentado que la fenomenología hermenéutica del joven Heidegger, incluido el Heidegger de Ser y Tiempo, en lugar de ser una antítesis, involucra una reapropiación del concepto husserliano de reflexión. La tesis central que Crowell se propone desarrollar en su libro Husserl, Heidegger and the Space of Meaning, a la luz de la cual resulta comprensible su postura con respecto al tema de la reflexión, es que la fenomenología trascendental cumple un papel fundamental desde la perspectiva de una dilucidación filosófica de lo que llama el espacio de significación, expresión con la cual alude a un campo de investigación que antecede y posibilita cualquier indagación de tipo metafísico o científico. Crowell ubica tanto a Husserl como a Heidegger en la tradición de la fenomenología trascendental y con respecto a este último observa, abro comillas, afirmo que su contribución decisiva permanece situada en el horizonte de la fenomenología trascendental y que no consiste en alguna suerte de ruptura hermenéutica, pragmática o posmoderna con respecto a dicho horizonte, cierro comillas. Con esto, sin embargo, Crowell no pretende pasar por alto la originalidad de Heidegger, sino situarlo en la tradición filosófica de Husserl. Desde su perspectiva, el paso de Husserl a Heidegger involucra el desarrollo de una noción más rica de significación ligada a una creciente apreciación de la base existencial de esta última. La interpretación de la filosofía del joven Heidegger que Crowell ofrece no pretende ser, en términos exegéticos, la única posible. Más aún, su argumento no depende de las declaraciones del mismo Heidegger acerca de su propio camino de pensamiento. Crowell sugiere que hay una cierta polifonía en dicha filosofía que se manifiesta en la presencia de distintas voces fuertemente compenetradas y sugiere que es el énfasis sobre una de estas voces la que da origen a divergencias interpretativas.
Una de las voces a las que Crowell alude es la del Heidegger que busca el nombre propio del ser, estoy citando a Crowell, el nombre propio del ser, el Heidegger que a menudo parece imaginar el ser como alguna suerte de evento cósmico originario, una fuente o un poder oculto. Buscando el sentido del ser, este Heidegger parece querer que la filosofía vuelva comunicable lo inefable. Fin de la cita. Esta voz es caracterizada en último término como una voz mística y antifilosófica, o que concibe la filosofía como una apropiación personal para la cual, según se sugiere, la pretensión de legitimidad y generalidad del conocimiento filosófico carece de interés o es relegada a un segundo plano. En otros momentos, Crowell señala que esta orientación interpretativa, ejemplificada también por Kisiel, se basa en otorgar un privilegio al momento frenético del pensamiento de Heidegger, es decir, a la idea de que la filosofía es menos una actividad teórica que una forma de vida abordable solo a la luz de la variabilidad de la situación de la vida fáctica. Al respecto, Crowell cita a Kisiel, quien observa, cito de Kisiel, la filosofía es más una forma de vida en el límite mismo de la expresión que una ciencia. Fin de la cita. Mientras que Crowell, aquí en tácita polémica con Kisiel, afirma, abro comillas, una cosa es afirmar que puede encontrarse una mejor explicación de la vida en la ética de Aristóteles que en teorías subjetivistas post-cartesianas. Otra cosa muy distinta es decir que la filosofía misma es esencialmente frónesis. Esto es simplemente cometer el error inverso de la actitud teórica que supuestamente se ha de reemplazar. No es, sin embargo, un error que Heidegger cometa. Fin de la cita. Por otra parte, estaría la voz trascendental y crítica del Heidegger preocupado con la cuestión de la posibilidad de la filosofía misma como ciencia originaria, que critica a otros pensadores por sucumbir a prejuicios metafísicos y perder de vista a las cosas mismas. Se trata del Heidegger que entiende la actividad filosófica no solo como una repetición de la vida preteorética, sino también y esencialmente como una investigación categorial sobre la vida misma. Esta es la interpretación que Crowell privilegia. Por lo que se refiere al tema de la reflexión, según Crowell, el método heideggeriano, abro comillas, repite la autointerpretación de la vida, pero difiere de un mero ir con la vida porque es una autoaprehensión o reflexión explícitamente cognitiva e iluminante y está orientada hacia un tenerse a sí mismo evidente o intuitivo. Fin de la cita. Con base en afirmaciones como esta, Crowell sostiene que una lectura atenta de algunas de las lecciones tempranas de Heidegger en Friburgo muestra que la reflexión, abro comillas, no es abandonada, sino reinscrita sin ser nombrada como una suerte de comportamiento interrogativo, y que, abro comillas, la exigencia que se hace a la intuición hermenéutica de ser autoacompañante expresa una reapropiación más que un rechazo del concepto genuinamente fenomenológico de reflexión, cierro comillas. La manera como Crowell parece entender el carácter reflexivo de la fenomenología para el joven Heidegger depende de concebirla como una actividad esencialmente interrogativa que involucra inevitablemente a quien interroga. Como lo expresa claramente, abro comillas, la definición plena de la filosofía implica un momento reflexivo, ya que el ente que filosofa tiene que estar concernido con su propio ser en tanto que ser, cierro comillas. Mientras que el argumento de Zahavi dependía, como hemos visto, de distinguir variedades de la reflexión fenomenológica y de caracterizar la contribución de Heidegger como el desarrollo de un tipo particular de reflexión, la lectura de Crowell parece incurrir en el problema de operar con muy pocas variedades de reflexión fenomenológica. Para Crowell, el rasgo metodológicamente esencial de la reflexión es que, abro comillas, con el fin de realizar un cuestionamiento filosófico sobre la base de evidencia auténtica, tengo que atender explícitamente a mi propio acto de cuestionar, cierro comillas. Sin embargo, el concepto de reflexión como un comportamiento interrogativo con base en el cual Crowell pretende situar a Heidegger en consonancia con Husserl parece resultar insuficiente para este propósito debido a su notoria generalidad. El concepto estricto de reflexión fenomenológica como objetivación de las vivencias parece quedar un poco en la penumbra y por lo tanto la crítica de Heidegger sigue en pie para este concepto. 3. Kay y la reflexión hermenéutica. Aunque Kay no pretende adentrarse en la disputa entre los partidarios y detractores de la disyuntiva entre fenomenología reflexiva y hermenéutica,
sino construir una noción más rica de reflexión fenomenológica que incorpore elementos de una y otra, es relativamente claro que su postura está alineada con la de Zahavi y Crowley. En efecto, una de las conclusiones del capítulo que dedica a la reflexión de la fenomenología hermenéutica es la siguiente, abro comillas: a pesar de la objeción abierta de Heidegger a la reflexión, puede decirse que su propio método involucra un momento reflexivo de autocuestionamiento y autoiluminación. Cierro comillas. Como acabamos de ver, esta es básicamente la misma postura de Crowley y es afín a la de Zahavi. Según Kai, el método hermenéutico heideggeriano, abro comillas, ofrece un modelo de la reflexión que no es carente de mundo sino situado y que tiene su propio horizonte por iluminar. En particular, la fenomenología hermenéutica contribuiría a una noción más enriquecida de reflexión fenomenológica al destacar el carácter situado de esta como una reflexión en el mundo. Es una expresión de Kai. Retomando una descripción de Gadamer, Kai destaca la incompletitud de toda reflexión fenomenológica concebida como un cuestionamiento progresivo del horizonte en el que tiene lugar y que nunca puede traer totalmente a la luz. La interpretación de Kai sobre la relación entre la fenomenología reflexiva y la fenomenología hermenéutica es, como las lecturas de Zahavi y Crowley, compatibilista, con la particularidad de que su estrategia para mostrar la compatibilidad entre ambas es un esfuerzo por mostrar la complementariedad entre ambas, construyendo una noción de reflexión hermenéutica que combina elementos de una y otra. En cierto sentido, la manera como Kai construye el claro contraste inicial entre la reflexión trascendental husserliana y la hermenéutica heideggeriana facilita la tarea de mostrar la complementariedad de ambas bajo la noción de reflexión hermenéutica. Sin embargo, hay dos reparos básicos que pueden plantearse su argumento. En primer lugar, un presupuesto central del argumento de Kai es que la reflexión trascendental husserliana es carente de mundo, worldless. Es por esto que la noción de situación hermenéutica podría complementar a la reflexión trascendental. Al emplear la descripción carente de mundo aplicada a la reflexión trascendental, Kai pretende llamar la atención sobre el hecho de que, abro comillas, el fenomenólogo no está situado más en un mundo familiar que comprende hábitos incuestionados, tradiciones, etc. La ingenuidad de tener un mundo como horizonte es para Husserl el primer elemento que el fenomenólogo necesita dar por concluido, cierro comillas. Lo que parece encontrarse tras esta interpretación de Kai es una lectura particular de la epogea y la reducción fenomenológicas. Kai asume que la actitud fenomenológica trascendental implica dejar atrás la familiaridad con el mundo y el concebirlo como un horizonte experiencial. Sin embargo, aunque resulta plausible suponer que la actitud fenomenológica conlleva dejar atrás una consideración ingenua de la familiaridad con el mundo y del horizonte mundano, resulta mucho menos plausible asumir que dicha actitud conlleve dejar atrás toda consideración del mundo en términos de familiaridad y horizonte. En particular, puede argumentarse que la actitud fenomenológica abre precisamente el espacio para una consideración fenomenológica de estas nociones. Después de todo, Husserl insiste en distintas ocasiones en que la epogea no implica una exclusión del mundo y que éste sigue valiendo como tal en la actitud fenomenológica. Lo que la epogea excluye es una cierta actitud ingenua ante el mundo, que consiste en considerarlo como existente independientemente de nuestras experiencias. Aunque este planteamiento no es aún apreciado en todas sus implicaciones, la epogea no implica un giro hacia la interioridad, sino un cambio en la manera como nos dirigimos al mundo. El segundo reparo a la lectura de Kai es que oscila entre distintas cuestiones concernientes a la reflexión fenomenológica. Por una parte está la cuestión metodológica acerca de cómo acceder a una investigación. Esta es la cuestión fenomenológica que he abordado aquí. Ciertamente, Kai discute esta cuestión cuando trata las objeciones de Nator. Por otra parte, está la cuestión ético-existencial acerca del valor que la reflexión puede tener para la vida humana. Con respecto a este punto, Kai sostiene que, abro comillas, la reflexión tiene una esencial dimensión ético-existencial que es más básica que su función epistémica, cierro comillas. Cabe señalar, sin embargo, que incluso si la reflexión tuviera una dimensión ético-existencial, no es claro por qué en esta dimensión habría que buscar los elementos para responder a la cuestión metodológica. Al desarrollar la complementariedad entre la fenomenología reflexiva y la fenomenología hermenéutica,
no se resuelve el núcleo de la divergencia metodológica relativo al carácter objetivante de la reflexión. Solo me queda una sección final. 6. Objetualidad temática. Las propuestas interpretativas que acabo de discutir brevemente tienen el mérito de mostrar desde distintas perspectivas que la brecha metodológica entre la fenomenología husserliana y la fenomenología heideggeriana es menos aguda de lo que se suele creer y de lo que Heidegger mismo presuntamente creyó. Dichas propuestas pueden recapitularse de la siguiente manera. La fenomenología hermenéutica emplea un tipo de reflexión fenomenológica, Zahavi. La fenomenología hermenéutica está comprometida con un rasgo metodológico central de la reflexión fenomenológica, Crowell. Por último, el tercer camino afirma que hay una complementariedad entre ambas a través de la noción de situación hermenéutica. No obstante, a mi juicio, las anteriores propuestas no destacan suficientemente el aspecto estructural que subyace a la crítica heideggeriana de la reflexión. Dicho aspecto apunta a la centralidad que el problema de la objetivación reflexiva tiene en la crítica de Heidegger. Incluso si, siguiendo a Zahavi, aceptamos que la fenomenología hermenéutica se basa en el uso de un tipo de reflexión fenomenológica, la crítica de Heidegger podría replantearse un nuevo nivel, esta vez a propósito de una divergencia entre tipos de reflexión fenomenológica, una reflexión objetivante y una reflexión atencional. Por otra parte, si siguiendo a Crowell adoptamos una noción general de reflexión fenomenológica como un tipo de comportamiento interrogativo, la discusión podría tornarse fácilmente en un asunto terminológico relativo a la amplitud de la noción de reflexión con la que uno quiere operar. Los partidarios de la fenomenología hermenéutica podrían, al parecer, adoptar la noción máximamente general de reflexión que Crowell emplea, pero esto no los llevaría a cuestionar la incompatibilidad entre la fenomenología reflexiva y la hermenéutica, y mucho menos a defender su compatibilidad. Esto se debe, a mi juicio, a que el punto crítico de la divergencia no es el concepto mismo de reflexión, sino su carácter objetivante, ya que este es el aspecto central sobre el que recae la crítica heideggeriana. Por lo tanto, la manera más directa de encarar el problema es preguntar en qué sentido es objetivante la reflexión. Aquí desarrollaré la idea de que el carácter objetivante de la reflexión fenomenológica puede entenderse en un sentido temático por contraste con entenderlo en un sentido cósico. Heidegger evidentemente no critica que en la reflexión las vivencias se conviertan literalmente en cosas. Una experiencia no se da reflexivamente por escorzos, no hay manera de desplazarse alrededor de ella para hacer presentes las facetas de ella en un primer momento no percibidas. A diferencia de la percepción de cosas, la reflexión no involucra un órgano sensorial interno, una suerte de ojo del alma, y mientras que un objeto de percepción es trascendente al acto en el que es aprendido, los objetos de la reflexión no son trascendentes en este sentido. Además, mientras que la intencionalidad objetual está caracterizada por ser independiente de la existencia de su objeto, no puedo reflexionar sobre una experiencia que no exista. Si alucino, puedo percibir un hipopótamo verde en la habitación, pero el hecho de que yo lo perciba no se sigue que dicho objeto exista realmente. Por contraste, no parece posible reflexionar sobre una vivencia que no exista. Heidegger, sin embargo, acepta que los objetos de la reflexión no son cosas sin más. Su observación puntual es que, abro comillas, los correlatos de la intuición inmanente de la reflexión son, en lo fundamental, in grunde, aprendidos como cosas, cierro comillas. En otras palabras, su crítica no se basa en una equiparación inusitada entre las vivencias reflejadas y las cosas percibidas externamente, pero lo dado reflexivamente se daría siempre bajo la forma de un objeto que hace frente a un sujeto. Lo dado de la reflexión sería objetual en la medida en que hace frente a o está cara a cara con la mirada reflexiva. Este carácter del hacer frente se recoge agudamente en las connotaciones que tiene el término alemán para objeto, Gegenstand, algo que está enfrente. En la reflexión, las vivencias se presentarían como cosas que marchan ante un observador. Sin embargo, el presupuesto de Heidegger puede cuestionarse. La objetualidad, es decir, el estar dadas como objetos de las vivencias en la reflexión, no tiene por qué pensarse en términos de objetividad, y hay varios indicios de que Husserl mismo no lo hace. La razón fundamental desde mi punto de vista es que hacerlo implicaría pasar por alto el carácter distintivo de la reflexión trascendental con respecto a la reflexión psicológica.
La reflexión trascendental tematiza la subjetividad, pero no la convierte en un objeto cósico, sino en un tema de investigación. Objeto, cosa, proceso, todos estos términos cruciales en la crítica de Heidegger de la reflexión están enraizados en una comprensión pretrascendental de la subjetividad fenomenológica, en concebirla como objetividad cósica o como un tipo particular de objetividad y no como subjetividad. Evidentemente, Heidegger no sucumbe a esta tendencia en sus propios planteamientos, pero detrás de su crítica metodológica, Husserl puede leerse el reproche de que este último sí lo hace. Dicha comprensión se basa en último término en concebir la subjetividad en el marco de la actitud natural, porque es a partir de esta que aquellos términos reciben originariamente su sentido. Lo anterior, sin embargo, no implica que la subjetividad fenomenológica no pueda hacerse tema de investigación. Un punto que Husserl reitera en sus consideraciones metodológicas es que la manera como está dada la conciencia en la reflexión es fundamentalmente distinta de la manera como están dados los objetos perceptuales. Más allá de esto, sin embargo, el punto decisivo radica en reconocer que hay una manera tradicional de abordar la subjetividad que no logra desprenderse de una consideración objetivante en sentido cósico de la misma. Es lo que ocurre en la reflexión psicológica, en la que uno se dirige introspectivamente a sus propias experiencias y conciencia como a un campo objetivado que discurre frente a uno. La reflexión psicológica o natural asume íntegramente la tesis de la actitud natural, al considerar como existentes los objetos a los que se dirige, que son en este caso experiencias, a su vez dirigidas a objetualidades de diverso tipo. Como Husserl lo expresa en un manuscrito contenido en el volumen sobre la reflexión fenomenológica, es el volumen 34 de la Husserliana, abro comillas, así como en la reflexión natural el yo se encuentra como yo hombre, no solo referido al mundo, sino en el mundo como ente espacio-temporal mundano, así también encuentra todas sus experiencias, todo lo subjetivo que se puede encontrar en la reflexión, precisamente como real mundano. Debido a este compromiso de la reflexión natural o psicológica con lo mundano real, es fundamental distinguirla de la reflexión fenomenológico-trascendental que presupone la ejecución de la epogé. Aprender la epogé fenomenológica en toda su radicalidad implica aplicarla no solo con respecto al carácter de existencia del mundo, sino también con respecto a una consideración mundana de la subjetividad, es decir, una que tome las experiencias subjetivas como ocurrencias espaciotemporales que tienen lugar en el sujeto, en la medida en que la subjetividad siga siendo vista como un espacio interior en el que se localizan las experiencias sobre las que se reflexiona, no hemos abandonado el campo de la reflexión psicológica. Lo anterior sugiere que es relevante distinguir no solo entre la reflexión psicológica y la fenomenológica, tal y como Husserl las en distintos lugares, sino también, a pesar de que Husserl no sea explícito al respecto, entre estos dos tipos de reflexión y la epogé. Esta última es precondición de la reflexión fenomenológica y marca con ello la diferencia central entre esta y la reflexión psicológica. La epogé puede verse como un acto sui generis que nos permite neutralizar o poner fuera de juego el carácter de existencia del mundo. Esto es descrito en Ideas 1. El carácter de existencia del mundo, los objetos circundantes y de nosotros mismos y nuestras vivencias, en tanto que existencias espaciotemporales, y concentrarnos en la dimensión experiencial. La ejecución de la epogé no corresponde ni a los parámetros de una reflexión psicológica, que está aún basada en la actitud natural, ni a los de una reflexión fenomenológica, que presupone el acceso al campo de investigación abierto precisamente por la epogé. Mientras que la reflexión psicológica es un dirigirse a la propia vida consciente, otorgándole a esta el carácter de existencia del que se nutre la actitud natural, la reflexión fenomenológica posibilitada por la epogé es un ejercicio de tematización de las propias experiencias que les inhibe a estas aquel carácter de existencia. La tematización reflexiva en el marco de la reflexión fenomenológica es crucialmente distinta de la objetivación reflexiva de carácter cósico que ocurre en el marco de la reflexión psicológica. En ocasiones, Husserl destaca el tema fenomenológico del tema, es decir, el concepto del tema, de una manera convergente con las ideas que aquí desarrollo. Así, en un fragmento de 1926, intitulado Tema y Epogé, señala: la vida trascendental se vuelve de nuevo tema de reflexión trascendental o puede volverse ad infinitum, pero todas estas reflexiones son de nuevo trascendentales. Yo tomo a la subjetividad como tema, cómo vive y cómo tiene por temas objetividades de todo tipo, universos, mundos. Cuando la subjetividad se toma a sí misma como tema,
puede, reflexionando ulteriormente, tomar por tema tener por tema mismo y reconocerse como la misma subjetividad que antes tenía por tema cualquier otra cosa, o ya de cierto modo a sí misma. Pero aquí es precisamente ya y siempre tema puro subjetivo, y al infinito la subjetividad se vuelve tema en todas las reflexiones. Por contraste, representa un corte, y Husserl subraya corte, no tomar a la subjetividad tematizante sino al mundo por tema, y en él a la subjetividad real como tema teorético, en lo cual lo real natural es inevitablemente un cotema. Fin de la cita. La manera como Husserl describe aquí la tematización de la subjetividad en la reflexión trascendental es de por sí significativa. El fenomenólogo toma por tema a la subjetividad, en concreto cómo vive y cómo tematiza objetualidades de todo tipo. Esto sugiere que sería desorientador concebir a la subjetividad misma bajo los parámetros de las objetualidades a las que está dirigida. Adicionalmente, el corte que Husserl destaca en la consiste en pasar de considerar la subjetividad tematizante como tema de la investigación fenomenológica en la reflexión trascendental, a considerar en el marco de la actitud natural el mundo como tema de investigación y dentro de él a la subjetividad real, es decir, a la subjetividad concebida como parte del mundo real natural. Este último sería inevitablemente un cotema cuando consideramos el mundo en el marco de la actitud natural. ¿Cómo se relacionan estas observaciones con el carácter objetivante de la reflexión? Si entendemos la objetivación reflexiva en términos cósicos como un proceso a través del cual las experiencias y la vida subjetiva se convierten en cosas de cierto tipo, hay razones para suponer que el mundo real natural permanece siendo aún un cotema de nuestra consideración. La consecuencia es clara: entender la objetivación reflexiva en términos de cosificación es permanecer aún dentro de los límites de la actitud natural e ignorar el carácter distintivo de la reflexión trascendental. Voy a saltarme un párrafo para terminar más rápido. Hemos visto antes que Heidegger rechaza enfáticamente cualquier tentativa de objetivar la experiencia. La meta principal que se traza en la lección del invierno de 1919 es reconocer que la vida no es algo objetual. Abro comillas, la vida no es un objeto y no puede convertirse nunca en un objeto, no es algo que tenga la manera de ser de un objeto. Objektartiges. Reconocer esto es nuestra meta principal. Cierro comillas. Aplicado a la reflexión fenomenológica, ya hemos visto, este planteamiento implica que una cosificación de las experiencias es una desvivificación de las mismas. En la medida que es cosificante y desvivificante, la reflexión no cumpliría su cometido fenomenológico y se quedaría en la superficie de una tematización apropiada de las experiencias. El presupuesto de esta línea de argumentación, sin embargo, es que la objetivación reflexiva es equiparable a una cosificación, y el término que usa Heidegger es Verdinglichung de las experiencias. No obstante, de nuevo, no es claro en qué sentido la objetivación temática tiene que responder a la caracterización heideggeriana de la reflexión fenomenológica. Hasta ahora me he ocupado de lo que podría llamarse una dilucidación noemática de la intencionalidad reflexiva, esto es, de la intencionalidad característica de la reflexión, y he criticado que el objeto intencional de la reflexión tenga que concebirse en términos cósicos. Mi argumento también podría plantearse de la siguiente manera: las vivencias sobre las que se reflexiona fenomenológicamente no son cosas ni en un sentido literal ni en uno metafórico, porque la idea de cosa en su significado ordinario recibe su sentido de inteligibilidad en el marco de una actitud no fenomenológica. Bajo el término cosa entiendo aquí ante todo las cosas que percibimos sensorialmente en la vida cotidiana, manzanas, melodías, libros, etc. Estas cosas entran ciertamente en el análisis fenomenológico, pero no en su sentido ordinario de cosas existentes independientemente de la experiencia, ya que la epogea les inhibe este carácter. Las vivencias reflejadas no son cosas en un sentido ordinario, esto es, cosas existentes que percibimos, pero tampoco lo son en un sentido extraordinario. Pero podría pensarse que la objetualidad cósica es ante todo una determinación noética relativa al acto en el que algo se da como cosa. En otras palabras, podría quizás arguirse que cuando Heidegger critica la objetivación reflexiva, el núcleo de su crítica no está dirigido a que la reflexión petrifique o cosifique las experiencias, sino a la división o separación intraexperiencial que la reflexión traería consigo, al margen del efecto que ésta tenga sobre su objeto intencional. Desde esta perspectiva, la reflexión sería objetivante porque introduciría una fisura, una fragmentación en la experiencia.
Esta separación parece manifestarse en la estructura dual que Husserl asigna a la reflexión, en la separación entre un acto aprensor o reflexivo y un acto aprendido o reflejado. Al respecto, hay que reconocer que muchas descripciones de Husserl motivan la aproximación de la intencionalidad reflexiva a la intencionalidad perceptual. Indudablemente, la metáfora del ver en la reflexión está presente en muchas de sus caracterizaciones. De hecho, como Petit-Méjean y Gribol han destacado, la caracterización más clara de la reflexión fenomenológica provista por Husserl involucra una autofisión entre un sujeto reflejado y un sujeto que reflexiona. Asimismo, la idea husserliana de que el fenomenólogo se convierte en un espectador desinteresado de las vivencias parece ajustarse a la idea de que la reflexión implica un irrenunciable momento de autofragmentación. Sin embargo, como estos autores también sugieren, la postura de Husserl acerca de este dualismo interno implicado por la reflexión es mucho más matizada de lo que algunas afirmaciones sueltas pueden sugerir. Abro comillas. No es cierto, escribe Husserl, que mientras que reflexiono sobre un acto de percepción me vuelvo ciego al objeto percibido. De hecho, durante la reflexión sigo viendo todo. Cierro comillas. Cuando Husserl hace la afirmación citada al final de este pasaje, está discutiendo lo que considera es una tergiversación de la epogé. Observa que esta no es una suerte de autohipnosis, al cabo de la cual el fenomenólogo se vuelve ciego al objeto, que se presenta como existente en la actitud natural. Por el contrario, destaca Husserl, sigo viendo todo, für alles bleibe ich sehend. Si bien el carácter de existencia de las cosas y el mundo es puesto fuera de juego, si seguimos esta caracterización husserliana de la epogé, no es posible concebir a las vivencias reflejadas como objetos cósicos que se interponen entre el fenomenólogo y las cosas o el mundo. Las vivencias reflejadas no son observadas, no marchan como cosas ante un observador, sino que son oportunidades para investigar temáticamente la relacionalidad intrínseca entre la conciencia y el mundo. Recapitularé para finalizar la última fase de mi argumentación. He buscado demarcar una concepción cósica y una concepción temática del carácter objetivante de la reflexión. He argumentado que la primera concepción operante en la crítica de Heidegger no se ajusta a la fenomenología reflexiva. La consecuencia es que no hay razones de peso para aceptar la crítica metodológica de Heidegger a la reflexión. Cuando las vivencias se convierten en objetos de investigación reflexiva, son propiamente temas de investigación. Podría quizás objetarse que la noción de objetualidad temática es extremadamente minimalista, pero en cierto sentido comparto el espíritu de esa observación, aunque no veo por qué sería una crítica para la reflexión fenomenológica, a no ser que se le apliquen de antemano estándares de objetualidad que no le son propios. Un objeto temático carece de la trascendencia propia de un objeto perceptual, pero posee una cierta unidad que permite distinguirlo de otros objetos temáticos. La unidad de un objeto temático, sin embargo, no depende de características intrínsecas de dicho objeto. Son el interés y la atención los que determinan los contornos cambiantes de un objeto temático y no la existencia durante la reflexión o previa a ella de un objeto con características intrínsecas y al que quien reflexiona dirigiría la atención con la pretensión de capturarlas. A diferencia de los objetos cósicos, pertenece a la manera de darse de los objetos temáticos de la reflexión, que son codeterminados por la manera como se aprenden reflexivamente. Su trascendencia no es del mismo tipo que la trascendencia de las cosas percibidas. Así, a pesar de lo sugestivo de la imagen, habría que rechazar la caracterización heideggeriana, según la cual, durante la reflexión fenomenológica, las vivencias marchan ante la mirada. Solo un párrafo de conclusión y ya termino. La crítica de Heidegger a la reflexión fenomenológica que he desarrollado no agota los posibles escenarios de contraste entre la fenomenología hermenéutica y la fenomenología reflexiva. Sin embargo, es un escenario fundamental de dicho contraste, ya que la reflexión es una de las claves fenomenológicas ineludibles para valorar la confrontación de Heidegger con Husserl. No obstante, vale la pena destacar aquí que sin lugar a dudas hay mucho más en la fenomenología hermenéutica heideggeriana en términos de contenido y de método que su crítica a la reflexión husserliana. Por lo que se refiere a la problemática de la reflexión, es dudoso, sin embargo, que una aprehensión positiva más extensa de la fenomenología de Heidegger resulte decisiva para dilucidar el componente específicamente crítico de su propuesta con respecto a la reflexión. Como he argumentado antes, hay una diferencia importante entre concebir la crítica de Heidegger como una ruptura acrítica o como una crítica fenomenológica
y hay motivos suficientes para sostener que su crítica a la reflexión es de este último tipo. No obstante, adentrarnos en los pormenores de la propuesta heideggeriana no nos permitiría profundizar específicamente en su crítica a la reflexión, sino más bien en aquellos elementos que parecen acentuar una ruptura con respecto a Husserl. El argumento que aquí ha presentado no es suficiente para mostrar en un sentido positivo que las fenomenologías reflexiva y hermenéutica son metodológicamente compatibles, pero el argumento desarrollado muestra que ambas no son metodológicamente incompatibles, si la razón para sustentar la oposición e incompatibilidad entre ambas es el uso de la reflexión, como sostienen von Hermann, Adrian y muchos otros intérpretes. La disyuntiva entre una fenomenología reflexiva y una fenomenología hermenéutica sobre la base del uso de la reflexión es por lo tanto una falsa disyuntiva. Con esto se abre la posibilidad de explorar sus relaciones sobre un suelo metodológico que no está minado de antemano, y de que a pesar de sus diferencias, la fenomenología y la hermenéutica unen sus voces en muchos escenarios del debate filosófico contemporáneo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Felipe. Nos queda 20 minuticos para preguntas. ¿Quién quiere preguntarle a Felipe? Yo quería preguntarle a Felipe si sostenía de alguna manera la idea que en Heidegger parece haber una... La crítica a Husserl a veces pasa porque entiende las palabras, los conceptos que usa Husserl de manera no fenomenológica. Usa las acepciones habituales, cotidianas de esas palabras, y esas acepciones no permiten una comprensión adecuada de la fenomenología ni de su uso de sus conceptos en la fenomenología. Es un poco por ahí la cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, creo que los norteamericanos por eso han recibido también a Heidegger por encima de Husserl, lo han privilegiado, porque de alguna manera entienden conceptos de Husserl como de una manera cotidiana, como el de Noema, querer identificarlo más bien como con un concepto de Frege, cosas así, en vez de saber entender qué significa en el contexto fenomenológico. ¿Usted está de acuerdo entonces con esa visión? Parcialmente de acuerdo, diría yo. Lo primero es anotar que la crítica de Heidegger a Husserl se basó en una base textual, digamos, bastante limitada. O sea, Heidegger se refiere